Hola clase, vamos a dar comienzo lo que es la corrección del examen de selectividad de geografía para acceso a la universidad, la EBAU, del curso 2022-23 en su modalidad ordinaria. Y bueno, vamos a resolver la primera pregunta de todas ellas, que son las definiciones. Y tenemos aquí, bueno, como sabéis, que valen 2 puntos. Eligen de estas 8 4, las que tenéis aquí a la izquierda de la pantalla. Y tenemos aquí, pues bueno, las contestaciones, que os dejaré el enlace para que las tengáis, al que quiera acceder a ellas. Pues bueno, lo pondré después en el vídeo para que podáis pinchar y descargarlo si queréis. La primera de todas de ellas es sistema de ciudades, que es la definición 145, y vamos a ella. Aquí la tenéis. Sistema de ciudades es el conjunto, vamos a resaltarlo, el conjunto de ciudades de un determinado territorio, cada una de las cuales realiza determinadas funciones urbanas, como industrias, servicios, etc., y se relaciona con las demás por medio de una serie de flujos, tanto de personas, bienes, capitales, y además, obviamente, esto va a resaltar también un sistema de transportes, carreteras, vías de tren, etc., que además se haya organizado de forma jerárquica, de manera que los centros urbanos dominantes contienen funciones más desarrolladas y administran un espacio geográfico de mayor extensión. ¿Qué es esto? Pues podemos verlo de la forma más habitual, lo que es, por ejemplo, una ciudad central, sea Madrid, sea Barcelona, sea Málaga, sea Sevilla, cualquiera de incluso las ciudades más pequeñas, y después lo que venimos denominando ciudades dormitorio, que son poblaciones que se encuentran cerca y que están en el fondo dominadas económicamente, y donde la gente se desplaza generalmente, pues, para dormir, y después vuelven al trabajo a la ciudad principal. Pues bueno, todo ese conjunto de ciudades alrededor de esa ciudad principal, todo eso lo llamamos sistema de ciudades. O bien, si lo relacionamos una ciudad igual una capital de provincia, pero de un tamaño mediano, junto a otra que es más grande, pues también se interactúan entre ellas dos, y también hablamos de ese sistema de ciudades, como puede ser el caso, por ejemplo, de Madrid, Guadalajara y Segovia y Toledo, por ejemplo. La siguiente de ellas es Torrente, que es la 158, un poquito más abajo, que es un curso de agua corto que circula de forma temporal por un cauce fijo y que tiene una acusada pendiente. ¿De acuerdo? Es el paso siguiente tras la arrollada para construir, ¿vale?, una red fluvial fija. Hay un trabajo erosivo, por un lado vertical, y que va profundizando en el cauce, como ensanchándolo, y sobre todo profundizando en él. Y bueno, hay tres partes bien diferenciadas: la cuenca de recepción, el canal de desagüe y el cono de deyección. Bueno, esto es un torrente, no hay mucho más que expresar. Es una definición que incluso pues, se puede quedar más cortita si ponéis solo curso de agua corto que circula de forma temporal por un cauce fijo y que tiene una acusada pendiente. Se acabó. Con eso valdría perfectamente. Ahora nos vamos a la tercera, que es la C, la balanza de pagos, que es la 16. ¿Qué es la balanza de pagos? Es aquella cuenta que contempla las transacciones económicas que se llevan a cabo entre los agentes económicos residentes en el país y los del resto del mundo, en un periodo concreto, generalmente un año. Con eso tendríamos la definición perfectamente trabajada. Aquí ya explicamos que incluyen pagos de qué: de exportaciones, importaciones, tanto de bienes, servicios, capital financiero, transferencias financieras, ¿de acuerdo? Y cuando se incluyen todos los componentes, la balanza tiene que dar 0, porque tiene que estar equilibrada. Si es positiva, recibimos más ingresos por exportar productos que por el valor que se importan, y estaríamos en superávit o acumulación de riqueza. Ya sabéis que después un país
no puede acumular riqueza, sino que la tiene que repartir. Por tanto, habría inversiones para igualar la balanza. Sería negativa si es deficitaria. Ahí sí que incurriríamos generalmente en problemas. ¿Quiénes dan una balanza negativa? Los países más ricos, compran por lo tanto más a mercados del exterior. Pero bueno, se contrarresta por otras vías, como por ejemplo la inversión con fondos extranjeros o préstamos de otros países, por ejemplo. La globalización, que es la 68, y nos acercamos ya a ella. Aquí la tenemos, un concepto que supongo que tampoco os es extraño. Concepto que a partir de los años 90 se utiliza para denominar la integración a escala planetaria de los fenómenos económicos, políticos, sociales, financieros, ecológicos, culturales. Las nuevas tecnologías de la información y la comunicación y la liberalización de los mercados internacionales son los que han facilitado todo este proceso, lo que vulgarmente llamamos Internet. Bueno, es otra de esas definiciones muy asequibles que supongo que conocéis. Con esto saltamos a la E, que es el número de definiciones sería la 124, y en la 124 nos encontramos con la PAC, la Política Agraria Comunitaria, que es la política agraria adoptada por todos los países de la Unión Europea. Empezó en el 62, tras la posguerra, y ha ido evolucionando, obviamente, desde la filosofía inicial productivista, producir cuanto más mejor para garantizar el abastecimiento, hasta el día de hoy, en lo que prima la calidad, la seguridad alimentaria, el desarrollo y la sostenibilidad de las regiones agrarias. Entonces, obviamente, ha habido una evolución. En nuestro caso, obviamente, con la entrada de España, se implantó la PAC en nuestro país. El siguiente es materias primas, que es la definición 94. Vamos a ella. Aquí, materiales de procedencia natural que se utilizan como materia necesaria para la fabricación de un producto terminado. Todos aquellos productos que vienen de la naturaleza, tanto naturales como todos son naturales, pero tanto obviamente vegetales, animales o minerales. Desde lo que es el mineral en bruto para ser transformado en la industria como un producto final, como los propios productos naturales que pasan por un proceso de transformación dentro de la industria, obviamente. Otra definición muy asequible. Red de transporte. En este caso, iríamos a la 130. La red de transporte son las rutas, ejes, corredores terrestres, marítimos, fluviales o aéreos que conectan lugares de origen y de destino. Y flujos o elementos transportados, o sea, personas y mercancías. También aparecen nodos o focos donde se generan o confluyen los flujos. O sea, hay ciudades destacadas, puertos, aeropuertos, grandes zonas de producción, nodos logísticos que conectan con otras zonas o se conectan entre ellos a escala planetaria. Vertebran el territorio, obviamente dan ventaja a las ciudades que están bien conectadas, y cada vez son más intensos, rápidos y baratos. Y cada vez obviamente aumentan las distancias entre ellos, gracias a las mejoras del transporte, los avances tecnológicos. Y por último, nos vamos a la 110, un poquito más arriba, parque tecnológico, que es un espacio destinado a albergar industria de alta tecnología, centros u organismos de investigación y de transferencia de tecnología. Están gestionados por una o varias instituciones públicas o privadas. Suelen ir rodeados de una elevada calidad ambiental, buenas infraestructuras, abundantes servicios empresariales, desde los parques tecnológicos de Tres Cantos en Madrid, la Cartuja de Sevilla, Tubuecía en Valladolid, bueno, por hablar de algunos de ellos, o el Parque Tecnológico de Málaga, por ejemplo. Y con esto, pues ya sabéis que elegíamos 4, yo creo que es bastante asequible, y pasamos a la segunda parte, que es el bloque B, en el cual tenemos las definiciones, tenemos que decir qué son. De aquí solo elegimos 2, y vale medio punto cada una. Bueno, tipo de plano urbano
en el que las calles se cruzan formando ángulos rectos, es el plano ortogonal o endamero, también llamado plano hipodámico. Modalidad de pastoreo consistente en el desplazamiento estacional de ganados por rutas migratorias, la trashumancia. Sector definido por actividades económicas que producen bienes inmateriales, incluye la educación, la sanidad, el ocio o los servicios financieros, el sector terciario. Y en la D es la relación existente entre la representación reducida de una distancia o superficie en un mapa y su tamaño real sobre el terreno. Es la escala de un mapa. Y con esto habríamos terminado la primera de las tres partes de las que consta el examen. Y vamos a seguir con la segunda parte. Bueno, clase, y ahora seguimos con la segunda parte, lo que son los ejercicios prácticos o de desarrollo. Y podemos ver aquí que tenemos dos, un mapa que representa la distribución de precipitaciones, que es este, como veis, lo he cogido de la misma zona donde lo han seleccionado para el examen para que se viera mejor, que no tenía una hoja de examen muy conseguida, y para poneros un mapa ahí de mala calidad, pues bueno, pues me he ido y lo he recolocado directamente de lo que es el atlas de España, del Instituto Geográfico Nacional, ¿de acuerdo? Y lo mismo con el segundo, las regiones biogeográficas, el actualizado del 2017, en la publicación de 2019, ¿de acuerdo? Y bueno, empezamos con el ejercicio 1, que nos dice que señalemos las provincias que incluyen precipitaciones de 0 a 300 milímetros. Por lo tanto, nos vamos directamente a esta zona del sureste español y a la zona canaria. Las provincias, por tanto, son Alicante, Murcia, Almería, Granada, Albacete, y Las Palmas y Santa Cruz de Tenerife. Después nos dice que comentemos la relación existente entre las precipitaciones y el relieve. Perdón, los condicionantes naturales. En este caso, entonces obviamente las precipitaciones están influidas por la altura, la disposición del relieve y la orientación de este. Con la altura, pues ya sabemos que aumentan las precipitaciones, también la escarcha, el rocío, las precipitaciones horizontales por el aire que asciende y que se estanca a la altura, ¿de acuerdo? Y mientras que en las zonas más bajas, costeras, las islas sin relieve, obviamente registran menos precipitaciones. La disposición del relieve también incide en cómo llegan esas precipitaciones. La localización periférica hace que las tierras interiores sean más áridas, porque no deja pasar la influencia marítima al interior. El predominio y la disposición este-oeste de los relieves montañosos en la península va a favorecer la entrada de los vientos del oeste, pero obviamente a medida que van ascendiendo y entrando hacia el interior, van disminuyendo las precipitaciones, a pesar de que cuando llegan al Ibérico, pues bueno, aumentan un poquito en determinadas zonas, pero obviamente van disminuyendo desde el oeste hacia el este. Y obviamente a partir de ahí hacia el Mediterráneo, pues suponen un freno al aumento de precipitaciones, salvo puntos muy locales, ¿de acuerdo? Finalmente, las cuencas encerradas tienen precipitaciones escasas, ¿de acuerdo? Como hemos comentado aquí, Valle del Ebro y sobre todo esta zona del sureste que está cerrada por el Ibérico por un lado y por los sistemas béticos por otro, lo cual no deja que llegue la influencia, ¿de acuerdo? Compara las precipitaciones del noroeste peninsular con las del sureste peninsular. Pues bueno, en el noroeste obviamente precipitaciones de más de 1000 y más de 1500 milímetros anuales, mientras que el sureste pues menos de 300 y de 200, con lo cual nos encontramos obviamente con dos zonas muy diferentes. En la primera pues está abierta la influencia de las masas de aire de los frentes asociados a las borrascas atlánticas que van dejando precipitación a lo largo de toda esta fachada,
y obviamente eso también se nota, mientras que, como hemos comentado antes, el sureste peninsular está encerrado entre dos grandes líneas montañosas, el ibérico, perdón, los sistemas béticos y el ibérico, con lo cual solamente la influencia que viene desde el mar de Alborán o incluso desde el Mediterráneo, alguna danas, es lo único que va a permitir que las precipitaciones aquí sean abundantes o por lo menos existan. ¿De acuerdo? Pero bueno, también además se facilita en los relieves costeros de la zona noroeste las lluvias orográficas, los vientos húmedos atlánticos llegan sobre todo a Galicia y la zona de Barlovento recibe toda esa humedad. Y obviamente, pues eso, solo el sur, algunas danas como hemos comentado y generalmente en otoño. ¿Cómo son las lluvias en el noroeste peninsular? Pues son abundantes y regulares a lo largo de todo el año. No hay, se pueden marcar algún mínimo, obviamente en verano, pero no estamos hablando de sequía ni mucho menos. Y mientras que obviamente pues las precipitaciones en el sureste peninsular se dan de manera torrencial y además de manera muy irregular, con máximos en otoño, bien otoño, incluso otoño-invierno, pero de forma muy torrencial por la aparición de esas danas típicas de principios del otoño o del otoño bien metido, cuando el Mediterráneo todavía conserva calor, y con la llegada de los fríos, sobre todo del norte europeo, pues se producen danas que se descuelgan, se instalan en esa esquina y producen grandes precipitaciones que suelen ser tan torrenciales que bueno, incluso no, es que son dañinas en su mayoría. ¿De acuerdo? Y con esto, obviamente, podemos terminar el comentario de este mapa. Muy asequible. ¿De acuerdo? El segundo es un poquito más largo, su comentario, son las regiones biogeográficas. Como veréis, he hecho un apunte. Aquí aparece la zona canaria oriental y occidental, metida dentro de la región mediterránea, pero en las regiones biogeográficas europeas todavía se cuenta con la región macaronésica, que incluye las Canarias, Madeira y las Azores. Por lo tanto, en el comentario, pese a que no aparece en el mapa, la zona canaria la vamos a separar para comentarla como zona macaronésica, o región, perdón, macaronésica. De acuerdo, nos pide que señalemos las provincias que aparecen en la subprovincia bajo aragonesa altoedrense, ¿de acuerdo? Que es esta zona de amarillo blanquecino, y obviamente las provincias son pues, Valencia, Burgos, Álava, La Rioja, Navarra, Huesca, Zaragoza, Teruel, Lérida, Tarragona y Barcelona, que son las provincias que aparecen con alguna porción manchada con este color. ¿Qué características hacen de las Islas Canarias una región biogeográfica especial? Bueno, pues eso mismo. Lo primero, las características son el endemismo. Son conocidas por su alto grado de endemismo. Albergan muchas especies que solo se encuentran en las islas y en ningún otro lugar del mundo. Más del 40% de las especies terrestres y marinas son endémicas, debido a su aislamiento. ¿De acuerdo? Todos pertenecen a esa zona macaronésica, que es más amplia, obviamente, que incluye Madeira y Azores, y que comparten unas características biológicas y ecológicas muy similares, ¿de acuerdo? Ya que están aisladas en el Atlántico. La diversidad climática, porque aunque son pequeñas, presentan una notable diversidad climática, ¿de acuerdo? Están influidas por un lado por los vientos húmedos atlánticos y por otro lado los vientos desérticos africanos, y eso, además de la orientación de las laderas de las montañas, proporciona muchos microclimas. Bueno, entonces nos encontramos desde zonas desérticas hasta bosques húmedos y subtropicales y zonas frías en las cumbres como la del Teide. Entonces hay mucho ecosistema, ¿de acuerdo? También el vulcanismo. Las Islas Canarias son de origen volcánico y están todavía activas, como hemos podido ver en La Palma, y han dado lugar a una topografía muy típica que incluso se ha modificado, y también ha cambiado suelos y paisajes, y ha permitido la colonización y adaptación de especies, o sea, que ha enriquecido su diversidad biológica.
Y por último, la convergencia de especies, debido a su ubicación estratégica entre tres continentes, e incluso habría que contar un cuarto, como es Asia, ya que ha sido un punto de encuentro de especies. Sirvió de laboratorio a la adaptación a especies de tres continentes, ya que se pretendían introducir en la península, y llevó a que obviamente pues, se estudiara en Canarias, y de ahí se trasladaran a Cádiz, al cual se podían aprovechar, se podían adaptar a la península. Lo que se consiguió es una región biogeográfica excepcionalmente interesante, de acuerdo, con especies endémicas y una diversidad notabilísima. Y pasamos a la tercera pregunta, que es explicar la relación existente entre las condiciones del territorio y las diferentes regiones biogeográficas. Bueno, las condiciones del territorio y las regiones biogeográficas se determinan por, que hemos visto, los factores naturales, como son clima, geología, altitud e influencia del mar, ¿de acuerdo? Y a su vez, los suelos, que van a depender del tipo de roca. Pero además, a todo esto hay que sumarle las actividades agrarias, o sea, lo que es la acción antrópica. Entonces, los suelos han sufrido una intensa alteración. Eso hay que tenerlo en cuenta. Y obviamente la extensión natural, vegetal, pues se ha reducido y se ha modificado la variación florística. ¿De acuerdo? Con ello, tenemos tres regiones, que son la eurosiberiana, que es la que abarca el norte y noroeste de España, con un clima templado y húmedo, con inviernos suaves, veranos frescos, lluvias abundantes, la influencia atlántica, pero también con una geología variada que incluye montañas como los Pirineos o la Cordillera Cantábrica, que tienen inviernos fríos, veranos frescos, abundantes precipitaciones, en este caso incluso de nieve. Que esta zona entre la montaña y la Cordillera Cantábrica y Galicia, es lo que se viene a denominar la España Verde. Y ha dado lugar a bosques mixtos, bosques de coníferas, pero después de bosques de robles, hayas, que son caducifolios, ¿de acuerdo? Suelos pobres, muy lavados, y necesitan soltar la hoja. También obviamente aparecen avellanos, castaños, etc. ¿De acuerdo? Y una amplia variedad de especies animales, cinegéticos, muchos de ellos. La región mediterránea, que es la más amplia, que es la España parda, que incluye la buena parte de la península del archipiélago balear, que es el 80% del territorio, tiene inviernos suaves y húmedos y veranos calurosos y secos. En algunas zonas los inviernos son fríos y muy fríos, por ejemplo en la meseta norte peninsular, y veranos extraordinariamente calurosos, como por ejemplo en la meseta sur, con lo cual hay zonas en que se da una amplitud térmica considerable. Cuanto más al interior, más continentalizado el clima. La geología generalmente, pues montañas costeras, mesetas y llanuras, que van a favorecer la presencia de vegetación adaptada a la sequía: la encina, el alcornoque, el pino carrasco y los matorrales mediterráneos. La fauna, especies como el lince ibérico, el conejo, la tortuga mora y una amplia variedad de aves. La región macaronésica, que os comentaba antes, que comprende las Islas Canarias, se encuentra en el Océano Atlántico. Hemos comentado un poquito antes, en la parte B, o la segunda pregunta de esta práctica, y está expuesta a influencias contrapuestas. Por un lado, las masas de aire frescas y húmedas que aportan los alisios del Atlántico, y algunas ocasiones a los vientos saharianos secos y cálidos. Debido a la ubicación de la influencia del mar, se da un clima subtropical con temperaturas moderadas y lluvias irregulares. La geología volcánica de las islas y la altitud variable también influyen en los ecosistemas y determinan una multitud de ambientes. La vegetación se caracteriza por especies endémicas adaptadas, como son el pino canario, que ya sabéis que después de un incendio vuelve a rebrotar, con lo cual es una especie muy típica de aquí, endémica. Además, el drago, por ejemplo, o el cardón,
Y la fauna de las Islas Canarias además incluye especies que son únicas, como el lagarto gigante de hierro o el pinzón azul de Gran Canaria, por nombrar algunas. Y con esto habríamos terminado la práctica y nos quedarían los temas, el punto 3. En este caso ha caído la población española o la actividad pesquera. Obviamente, pues bueno, la actividad pesquera es un tema más cortito y es muy posible, muy posible sacar una buena nota en este examen. Pero bueno, no voy a desarrollar los temas ya que los podéis consultar en los apuntes o en los libros, y obviamente pues aquí termino la explicación de lo que es el examen de selectividad de este año.